2, 1. Amigos de Radio AMLO, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, esta tarde de miércoles, entre calurosa y fresca aquí en la ciudad de Morelia. Pero ya estamos listos para llevar a ustedes un programa más de Morral de Macario. Esta tarde comenzamos saludando a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por la página de Radio AMLO en Facebook. Muy buenas tardes a todos. Se encuentra esta tarde aquí en la cabina del Morral de Macario Benjamín, Miguel y Laila Saab. Se me andaba chispoteando, pero bueno. Comenzamos con nuestra buena amiga Laila. Como ya saben, cada miércoles ella viene y nos invita para el jueves, ¿verdad, Laila? Exactamente. Ella nos viene a comentar lo que va a pasar en el evento de Coincidir aquí en la Plaza de la Soterraña, en la ciudad de Morelia, en la calle Rayón y Guerrero, en la Colonia Centro. Buenas tardes, Laila. Muy buenas tardes a toda la audiencia, gracias por invitarme. ¿De qué se va a tratar mañana este evento? Pues mañana, para celebrar el Día del Amor y la Amistad, tenemos un grupo musical que se llama Malaquia, que toca fusiones latinas. Es un grupo que tiene su música de autoría, son autores de sus propias canciones, y también de repente pues, nos pueden tocar algún cover, una cosa por el estilo. Entonces es un muy buen grupo, ya lleva más de 10 años tocando este grupo, y pues, nos va a venir a tocar aquí a la plaza para que tengamos un evento rico para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Veo también que aparte de este grupo Malaquia que toca fusiones latinas, me sorprende, mi cultura musical es muy corta en ese aspecto. ¿Qué es eso? Y eso que nos regaña, ¿no? Fuera de aire cuando no conoces este grupo. Y igual te ponen la música pues en el morral, ¿no? Y no quiere que pongamos la nuestra. Bueno, pero se trata de que Laila nos comente a ver qué tipo de música toca este grupo. La fusión latina es un poquito de todo, es un poco de rock, tienen percusiones, tienen música así como para bailar, medio cachondita. Tropicalón, la cosa de... Entre tropicalona y medio rock. Pero no como Acapulco tropical. No llega tanto, no es cumbia, salsa y rock and roll, es más bien una fusión de varios ritmos. Y la verdad es que son 8 integrantes en el grupo, tienen metales, tienen percusiones, tienen batería, tienen guitarra, tienen el bajo y además el cantante, entonces están como muy bien equipados en ese sentido. Es un grupo muy versátil y a mí la verdad me gusta mucho, yo soy fan de Malaquia, entonces los invito a que mañana nos acompañen. También vamos a tener, como durante todo el mes de febrero lo estamos teniendo, la exposición subacuática de Omar Liébano. Entonces, bueno, pues vamos a estar esperándolos aquí mañana a partir de las 6 de la tarde para que nos acompañen y vengan con su pareja a pasar un buen rato aquí, a coincidir con su pareja en el Jardín de la Soterraña. Bueno, estoy viendo por aquí pues que ya está, pues debe tener éxito esta exposición fotográfica que han estado llevando a cabo de Omar Liébanos, ¿verdad? Omar Liébanos, ¿quién es? Omar Liébanos es un magistrado, es una persona que estudió Derecho, es magistrado de aquí del Supremo Tribunal, y él parece que como hobby tiene esta parte de la fotografía subacuática y nos ofreció la exposición. A nosotros se nos hizo una exposición muy buena, vale la pena verlo. El objetivo de esta exposición es que conozcamos un poquito de lo que estamos echando a perder cuando tiramos basura al mar. Entonces nos muestra pues la vida marina, que es maravillosa, como siempre. Bueno, estoy viendo por aquí, tienen de invitados como ya mencionaste, al grupo Malaquia y la exposición, pero en los eventos pasados, que este es el tercero. Este es el cuarto evento. Este es el cuarto evento de Coincidir. ¿Tenían alguna otra participación de otras personas, no? De exposición es la única que hemos tenido, pero hemos tenido varias participaciones. En el primer evento tuvimos un cuentacuentos, tuvimos un trovador. En el segundo evento tuvimos un fandango, que fue Chanequezón. En el tercer evento del anterior tuvimos un trío vocal y tuvimos también una proyección de la película del viaje de Chihiro. Y esta vez pues vamos a tener... Como es una fecha importante para la mayoría de ciudadanos, pues creo que se van a dedicar más a la fiesta, ¿verdad?
Pues un poquito la idea de que sea un grupo así más como Que no. pachangón es que nos la pasemos rico para este Día del Amor y la Amistad. Muy bien, Laila, ¿algo más que quieras comentar? Pues nada más que los seguimos invitando como cada jueves a coincidir aquí en la Plaza de la Soterraña para que se la pasen rico y bueno, si alguien de ustedes gusta participar con nosotros, pues no duden en venir y dejarnos sus datos para que nosotros nos podamos comunicar con ustedes y nos acompañen también brindando el conocimiento que ustedes tengan de cualquier materia artística que nos quieran aportar aquí y coincidir con nosotros. Entonces, como cada jueves, 6 de la tarde En la Plaza de la Soterraña, que es Rayón y Guerrero, aquí en la Colonia Centro. Muchas gracias, Laila. Gracias a ustedes y pues gracias a la audiencia, nos vemos mañana. Pues no queda más, Macario, que asistir a coincidir a los eventos de Te Invito a Coincidir. Y pues bueno, muchísimas gracias, Laila, como siempre, por la invitación. Por ahí nos vemos. Gracias y pues nos vemos. No somos muy artísticos, pero vamos a asistir. Vamos a coincidir, vamos a apreciar el arte de los demás. Aunque no sepan hacer nada de materia cultural o artística, de todas formas aquí se la pueden pasar bien y vamos a ir aprendiendo un poquito y coincidiendo aquí en esta plaza. Claro. Les agradezco su tiempo. A ti. A ti. Muy bien, amigos de Radio AMLO. Despedimos a Laila y continuamos nuestro programa con Benjamín y Miguel. Nos van a hablar de algunos temas muy interesantes. Mira, Macario, yo considero que los temas que vamos a abordar, pues efectivamente son interesantes, pero que incluso sirven para aclarar, al menos el tema de las universidades. No sé cómo ves tú, Sí, compas, claro. porque considero que se dice mucho, se habla mucho sobre esta cuestión de las universidades que son centros de adoctrinamiento de parte de Morena, un proyecto Primero, ¿de cuáles universidades estamos hablando, Benjamín? es a donde iba, de las universidades Benito Yo Juárez. creo que antes de eso, Benjamín, Macario, si me permiten la introducción, no, aparte de la efeméride, yo creo que hay que pedirle aquí a los compañeros pues, que nos están viendo en video, que por ahora pues, no nos estamos escuchando en radio, que compartan el video, Macario, para que esta información pues llegue a todos los rincones, ya sea de Michoacán, sea de México e incluso aquí pues del mundo, porque nos están saludando también desde Florida, desde Nueva York, desde Chiapas y desde San Luis Potosí, así como de Cozumel. Entonces, el encarecido favor de que compartan el video para que esta información llegue pues a todos los rincones. Recuerden que el Morral de Macario es resistencia con espíritu desde Michoacán. ¿Sí lo dije bien o me equivoqué? Tú eres el que sabe, tú eres el que sabe. Porque la otra vez dijeron desde Michoacán. En julio y yo nos equivocamos. Sí. Entonces, compartan el video por favor para que más gente esté enterada. Los temas, Macario, habíamos comentado que vamos a hablar acerca de las universidades de Benito Juárez y las polémicas o las dudas que se han generado acerca de ello. También, obviamente, sobre las estancias infantiles, que se ha generado no menos polémica, se ha levantado un polvaredón y pues mencionar una pequeña efeméride, ¿no? También antes de que Julio Enrique Peguero llegue también con su tema el día de hoy. Sí, claro. Bueno, entonces tenemos 3 temas interesantes. Las universidades Benito Juárez, como ya mencionaron ustedes, y las estancias infantiles. Comenzamos con ¿cuál? Con las Universidades Benito sí, Juárez. ya había intentado dar ahí el intro y afortunadamente Pompa hizo la participación, ¿no? Para aclarar que en este momento tenemos problemas técnicos con la radio y entonces pedirles que compartan el video por vía Facebook, ¿no? Yo estaba comentando que las universidades Benito Juárez o las universidades para el bienestar, como se les conoce coloquialmente, son un proyecto que Morena inició hace mucho, ¿no? Desde que se configuró como partido político y que la idea era crear universidades públicas para combatir el rezago educativo y no solamente el rezago, sino la nula aceptación de jóvenes con ganas de estudiar o con el perfil para estudiar en las universidades públicas del país. Como sabemos, no solamente en Michoacán, que es bastante famoso el movimiento de aspirantes y rechazados, MAR por sus siglas, no solamente en Michoacán suceden este tipo de cosas, ¿no? También tenemos el MAIS, por ejemplo, del UNAM, y en otros estados de la República, en otras entidades, tenemos el problema del rezago educativo y del rechazo de los jóvenes que cumplen el perfil, que fueron de cierta manera privilegiados o que tuvieron más bien la oportunidad de estudiar
en nivel preparatoria y que buscan superarse. Entonces, al buscar ingresar a una universidad pública, se topaban con pues la situación de que las universidades públicas no tenían la capacidad suficiente. Entonces, el proyecto de las universidades Benito Juárez, repito yo, nace cuando Morena se crea como partido y con la intención de combatir esto. Ahora que Andrés Manuel López Obrador ha ganado la presidencia de la República, pues al parecer el proyecto va en serio y va con todo, a la par de las demás políticas públicas que el Ejecutivo, el Legislativo y por ende el Judicial y están suscribiendo, ¿no? Desde la figura de Andrés Manuel López Obrador y desde el programa que plantea el Partido Morena, que fue aprobado hace ya 2 años y medio más o menos en un congreso extraordinario en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la intención era que habláramos acerca de que aclaráramos las dudas, que explicáramos en qué consistía el programa de las universidades Benito Juárez, ¿no? No sé si tengas algún comentario. Sí, yo creo que pudiéramos partir sobre la misma base en los 2 temas que se van a tratar hoy, Benjamín Macario, acerca, pues hablando constitucionalmente, ¿no? Ajá. En donde, pues bueno, el artículo 3º de la Constitución Política Mexicana es muy claro, en donde dice que, bueno, el Estado va a estar a cargo y va a ser el responsable de educar, pues, a la sociedad en general, ¿no? Sin citarlo de una manera perfecta, ¿no? Y bueno, siempre había faltado esta parte de la educación superior. ¿A qué nos referimos con la educación superior? Pues bueno, con las universidades. Claro, porque el artículo constitucional, perdón que te interrumpa, sí, Popa, a nivel nacional plantea la educación básica, ¿no? O sea, secundaria, media secundaria, ajá, y en algunos estados, media superior, ¿no? Ajá, media superior, que viene siendo la preparatoria, ¿no? Pero como mencionaba aquí Pompa, la cuestión, bueno, la intención es ahora cubrir, ¿no? Dar cobertura nacional. Exactamente, ¿no? Entonces, nunca se había intentado, al menos de parte desde la federación, intentar o hacer un proyecto en donde la federación llevara las riendas en una educación superior. Había otros tipos de apoyo, por ejemplo, pues a las universidades autónomas, en donde, pues bueno, se les hacía llegar el dinero por parte de la federación. Está el ejemplo más claro, el del UNAM, o se les hacía llegar el dinero también, pero vía el Estado, como por ejemplo aquí la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y pues bueno, esos estados, o en este caso de la federación, cubrían de alguna manera ese derecho básico al que es el de la educación, pero pues nunca se ha encontrado de manera constitucional, o no ha sido elevado a rango constitucional. Aquí en Michoacán, hace ya bastantes años, incluso por ahí hasta creo que nos conocimos con Benjamín, pero no nos llevábamos bien. No nos queríamos muy fresa y yo muy revoltoso, sí. Entonces, por ahí fue cuando salió un problema aquí en Michoacán, en donde, pues bueno, la gratuidad estaba siendo mermada por pues, malas administraciones por parte de la Universidad Michoacana y también por parte del gobierno del estado, y en donde algún intento de algunos diputados locales en aquel entonces había sido elevar a rango constitucional el derecho a la educación superior, pero en Michoacán, ¿no? Para que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no cobrara cuotas o no cobrara cuotas tan grandes como las quería cobrar en ese momento, ¿no? Y ahora, pues bueno, Andrés Manuel López Obrador, me hacen alargarme un poco más en este tema, pues bueno, él desde campaña o desde la fundación de Morena, recordemos que él dijo que bueno, nadie se iba a quedar sin estudiar la educación superior, y recordemos que hizo el tema de las universidades, pero de Morena, ¿no? Ajá. En donde había ganado Morena, en los municipios donde había ganado Morena, en el 2015 se lanzó este prototipo, ¿no? Este programa piloto para intentar, pues bueno, dotar de esta educación a las personas que ya habían sido rechazadas en algunos centros. Sí. Entonces, tenemos por un lado la argumentación legal que ya expuso Pompa y que tiene que ver también con una cuestión social, es decir, la argumentación legal escrita, plasmada en la Constitución política, tiene que responder siempre a las necesidades de la sociedad. Digo, es un principio básico, ¿no?, del Estado de Derecho desde su creación. Por eso la idea de que existe un poder legislativo que se encargue de legislar, que represente al pueblo y que legisle las leyes que mejor le convengan a la época y al tiempo de cada sociedad. El argumento legal ahí está. En Michoacán
nosotros tenemos más o menos desde el 2007, 2008, la particularidad de ser una entidad federativa que oferta de manera gratuita también la educación superior, es decir, las universidades. Por eso es que las universidades públicas, como la Universidad Pedagógica Nacional en sus campus que tiene acá en Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es la universidad estatal, la Universidad de la Ciénega, el INSEE, o sea, el Instituto Michoacano de Ciencia y Educación, y una serie incluso los tecnológicos, ¿no? Una serie de instituciones de educación superior ofertaban la educación sin recibir una cuota de parte del estudiante acá. Una cuota mensual. Ajá, una cuota mensual o una cuota semestral de inscripción cobrada la Universidad Michoacana, ¿no? Que incluso cobraba por inscripción y por examen de admisión también, derecho a laboratorios en el área de la salud, derecho a biblioteca en el área de las ciencias sociales, y que terminaba siendo un apoyo, sí, más sí, que nada, ¿no? Pero terminaba siendo, para lo que es que para las Okay. familias, Claro. terminaba siendo un gasto, pues, de cierta manera considerable, tomando en cuenta que la universidad en el estado de Michoacán, y como es en la mayoría de los estados, está centralizada en la capital. Esto pues conlleva también el gasto corriente que nunca se dice, ¿no? Ese gasto invisible de pagar una renta, del transporte, utilizar el transporte público, el transporte de ciudad a ciudad cuando los fines de semana o las vacaciones los estudiantes regresan a sus lugares de origen. Y bueno, esto terminaba siendo incluso más caro que una universidad privada de corte pequeño, ¿no? En una ciudad que no fuese la capital, donde una cuota mensual te salía 1,500, 2,000 pesos, pero así mismo eran los salarios de los profesores, de los trabajadores, y así mismo era el nivel académico que tenías, ¿no? Entonces, todo esto se genera para contrarrestar, y repito, Michoacán tiene esa particularidad. La cuestión aquí es que Michoacán, el Estado, la entidad federativa, el gobierno de la entidad federativa es quien asumiría el costo equiparable a las cuotas de inscripción o de examen de admisión, etcétera, etcétera. Lo que sucedió fue que, al igual que en la mayoría de los estados, con el modelo neoliberal caduco, se argumentó la crisis en los estados, las entidades federativas en quiebra, ¿no? Las arcas de gobiernos estatales en quiebra, y empezaron a argumentar que ya no podían solventar este gasto que le significaba a la universidad una entrada de dinero, y que otra vez tenían que solventarlo los estudiantes, en este caso pues los particulares, los padres, o los estudiantes que trabajaran. Y esto generó un revuelo, al menos en nuestro estado. En otros estados también hemos tenido tintes de movimientos estudiantiles, como ya lo mencionaba Pompa, ahí tuvimos la oportunidad de coincidir, en los movimientos estudiantiles que peleaban por la gratuidad de la educación plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en este caso el estado de Michoacán, como nos tocó a nosotros. La idea de construir las universidades Benito Juárez es precisamente para erradicar toda esa corrupción que existe en las universidades autónomas y no autónomas, pero que son paraestatales, son públicas, a nivel nacional, porque si bien sabemos que los estados se declaran en bancarrota, las universidades autónomas que reciben dinero de la federación vía los gobiernos estatales, y las universidades que no son autónomas, que reciben el dinero directamente también de los gobiernos estatales, también se declaraban en bancarrota, ¿no? Y entonces se empezó a destapar la cloaca. Yo recuerdo mucho cuando se reformó el artículo sobre los ingresos, cómo el rector de la UNAM salió a declarar su salario, y bueno, no le tocó otra cosa más que tener que reducirse su salario, porque también aquí hubo una confusión, ¿no? Se hablaba de que no se apoyaba a la educación, y que había sido una de las principales consignas de Andrés Manuel López Obrador en la campaña, pero lo que no se decía era que el presupuesto que se recortaba a las universidades no era para educación, sino que era para el gasto corriente del día a día que las universidades hacían, y que es excesivo. De ahí que el rector del Politécnico, el rector de la UNAM, salieran a decir, bueno, vamos también a bajarnos el salario, porque entonces, repito, se destapó la cloaca. Tenemos rectores que ganan incluso lo mismo que un gobernador del estado, o que ahora, lo mismo que gana ahora un presidente de la república, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que hay un exceso de vehículos, que hay un exceso de plazas, de aviadores que ni siquiera están trabajando, que hay una serie de corrupción donde mezclan a líderes sindicales, no a los sindicatos. Eso tenemos que aclarar. Los sindicatos es un modo de organización y de unidad de los trabajadores, y eso debe de prevalecer. Lo que no debe de prevalecer son las prácticas horribles y de cacicazgo, ¿no?, que tienen los líderes sindicales, las cúpulas sindicales.
Y entonces nos dimos cuenta que había un total desorden, ¿no? Y las universidades Benito Juárez vienen a tratar de amortiguar esto y a tratar de normalizar la cuestión educativa a nivel superior en el país. Tú señalabas, compa, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador había mencionado la idea de nadie se va a quedar sin estudiar, y bueno, la idea es hacerlo efectivo en estos 6 años. Que quien no estudie sea porque de verdad decidió no hacerlo, pero que tenga la cabida. Que no siempre esté el argumento, repito, del caduco modelo neoliberal de que la educación es un privilegio, que en las universidades hay que ser selectivos, que no todos pueden ingresar, porque no para todos va a haber empleo. Entonces, el reto fundamental es no solamente que todos ingresen, ¿no? Sino que todos tengan cabida, ya sea en la iniciativa privada o no, ya sea en las empresas paraestatales, pero que tengan cabida para poder ejercer la licenciatura que están cursando, ¿no? Porque eso también es otro problema. Cuando egresamos de las universidades nos topamos con la pared del desempleo, ¿no? Y muchos recurren a seguir formándose, maestrías, doctorados, todos los posgrados que pueda haber, porque esto te mantiene con una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Del CONACYT, en los programas de calidad. Entonces, para que luego pongan modistas. Claro, para que luego pongan modistas, que también es un tema que en un momento vamos a mencionar, pero muchos recurren a eso y cuando salen de su doctorado se topan con que el desempleo sigue estando ahí y que por más títulos, capacitación, conocimiento que tengan, el fantasma del desempleo ronda por todo el país. Entonces este es un reto, ¿no? que creo yo el gobierno de la República toma de una buena manera, o sea, lo toma por enfrente, no le saca la vuelta. Sin embargo, es un reto muy grande. No solamente darle la cobertura, descentralizar las universidades, no solamente darle la cobertura y que se mantengan, sino que también generar los empleos para cuando regresen. Vamos a hacer lo que nos toca a nosotros, Macario, compa, para que esto funcione, ¿no? Para que esto se lleve a cabo, porque es una cuestión vital. El ser humano en el modo de producción capitalista necesita trabajar, ¿no? Para poder solventar su vida. Y si nos remitimos más, si nos ponemos más románticos, podemos encontrar las frases del Che Guevara, ¿no? Hablando de cómo el trabajo dignifica al hombre, o incluso de Engels, hablando de cómo el papel del trabajo ayuda a la evolución del ser humano, ¿no? Y cómo la transformación del ambiente, como decía Marx, es meramente trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que es un reto fundamental. No sé si querías comentar algo, compa. Yo tenía pensado comentarle a la gente de Michoacán y de las universidades, con el listado de universidades que se van a abrir aquí en el estado. Sí, no, comentar esa cuestión, Macario. Sí, mira, antes vamos a saludar a Ixtla, nuestra buena amiga Ixtla, que nos está escuchando. Mandamos saludos. A Teresita, qué milagro, Teresita, que te encuentras pues, por aquí. Sí. También a Misael, que por ahí también nos está viendo. Un saludo y continuamos, Miguel. Sí, yo creo que el enfoque ha sido diferente. Yo creo que no es nada más ofertar educación por ofertar educación. Claro. Recordemos, como dice Benjamín, el fantasma del desempleo está presente en todo el mundo. Obviamente en México es peor que en otros lados, pero bueno, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está buscando que estos jóvenes que ahora quieren estudiar en las universidades de Benito Juárez pues se puedan integrar a un campo productivo, ¿no? Claro. Y no estar, perdonen el comentario, si es que alguien pueda ofender, de inventar pues nuevas carreras, ¿no? Para intentar vencer ese fantasma del empleo, que es lo que ha hecho mucho la iniciativa privada, ¿no? Sí, claro. Donde se hacen donde se sesgan varias carreras, donde nada más van a estudiar un tema para pues intentar especializar a las personas en ese tema, ¿no? Esa situación con la carrera de la licenciatura en criminalística que oferta, aparte en 3 años, las universidades privadas, ¿no? De un corte bajo, de un perfil bajo, estas universidades, porque bueno, los licenciados en Derecho, así aquí como compa, nos podrían explicar que para ser criminólogo pues hay que tener una serie de preparación, ¿no? Y que no solamente es como meterte 3 años y creer que con eso eres capaz de resolver crímenes como en CSI Miami o esta clase de cosas, ¿no? Hay que tener una formación legal, hay que tener una formación en el área forense, una serie de cosas, ¿no? Que este tipo de universidades, como decía compa,
inventan estas licenciaturas, entonces los jóvenes con mucho entusiasmo entran a este tipo de licenciaturas. Cuando salen se topan que van a terminar trabajando en un call center, que son las fábricas de la actualidad, ¿eh? O sea, son o en los peores casos, incluso pues, ellos pensando que estaban cursando una licenciatura y salen, pues bueno, tampoco es por demeritar, obviamente, tampoco, pero salen con una carrera técnica o incluso peor, con un diplomado, ¿no? O sea, donde lo que les habían ofrecido pues no está compulsado con la realidad que les habían prometido, ¿no? Claro, y con lo que el sector económico de México ocupa, ¿no? Claro, afortunadamente las universidades Benito Juárez cuentan con el reconocimiento de estudios oficial que otorga la Secretaría de Educación Pública, es decir, ya están avaladas, ya tienen... Faltaba menos, claro. Entonces, ustedes pueden checar en la página, ¿no? De internet, en la plataforma que se ha creado para esta cuestión, pueden checar todas las dudas que tengan, pueden revisarlas. Incluso hace más o menos una semana y media salió el preregistro también para docentes, ¿no? Para la plantilla docente, para la plantilla laboral de estas universidades, porque efectivamente se necesita gente que colabore, no solamente los estudiantes, si bien es cierto que ellos son lo primordial y que son el principal motor de una escuela, también se necesita quien la eche a andar. Y esto es muy bueno también porque es una fuente de empleo, o sea, es una fuente de empleo que genera el gobierno federal, y repito, para quienes practiquen la docencia, para quienes tengan la intención de colaborar y de trabajar en las universidades Benito Juárez, en la página de internet pueden checar la plataforma para el registro, tanto de docentes como de plantilla laboral, y a quienes les interese estudiar, pueden revisar los planes de estudio, es decir, las licenciaturas que se están ofertando. Para terminar así rápido, Macario, en el estado de Michoacán nos llegó la noticia que en el municipio de Chilchota, bueno, no sé si es municipio, si es municipio de Chilchota, sí, vamos a tener la licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria. Chilchota es una región del estado netamente con población indígena, entonces creo que es fundamental que la medicina integral y la salud comunitaria se desarrolle ahí, en un núcleo donde se necesita. ¿En dónde dijiste, Benjamín? Chilchota. Sí, aquí Macario, muy gracioso el día de hoy. En Pajacuarán, que es otro municipio de Michoacán, medicina veterinaria y zootecnia. En Tacámbaro, que es un pueblo mágico incluso del estado de Michoacán, vamos a tener una normal de educación básica, y que esto viene a contrarrestar el argumento neoliberal de que las escuelas normales no funcionan, no existen y no son necesarias, pero si lo que necesitamos son médicos y son profesores. Entonces a mí me parece algo muy atinado que se contemple dentro del proyecto de las universidades de Benito Juárez una escuela normal. En el municipio de Zacapu vamos a tener varias licenciaturas, vamos a tener Contabilidad y Administración Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Desarrollo Regional Sustentable. Esas son las licenciaturas que se ofertarán en este municipio. Y en el municipio de Áporo, aquí Julio, que acaba de llegar, que le mando un saludo a nuestro presidente municipal de Áporo. Ahí se estará impartiendo la licenciatura de Ingeniería Agroalimentaria. Entonces, con este panorama de Michoacán, claro, a nivel nacional, en varios estados se van a abrir estos campus, pero en Michoacán arrancamos con esto. Y bueno, a mí me parece fundamental, me parece un logro, una batalla que el movimiento estudiantil ha dado desde la década de los 60, que se recrudeció en los 80 y que en los 90 se encumbró a aquel Consejo General de Huelga y que tuvo incluso perseguidos y presos políticos por oponerse precisamente al cobro de cuotas en las universidades. Por eso creo que Andrés Manuel y Morena, dentro de su programa, logra ganar esta batalla que tiene mucho tiempo, logra reivindicar el movimiento estudiantil, y creo que también logra solventar una necesidad básica de la sociedad mexicana en la actualidad. Muy bien, Benjamín, pues no veo por aquí algún comentario, que nos salga alguna pregunta sobre esto de las universidades Benito Juárez. Bueno, ¿No les interesa hay algunas el efemérides? tema? A ver, efemérides por ahí. Un efeméride. Un efeméride importante, ¿no, Miguel? Hay un tema interesante hoy, Macario. Hoy se cumple justamente el 60 aniversario de la Comisión Nacional
de los libros de texto gratuito. ¿Qué es eso? Pues bueno, básicamente era la comisión que se formó a partir del sexenio del presidente Adolfo López Mateos, en donde, bueno, se toma la decisión, Macario, de hacer libros de texto para la educación básica, básicamente, y en donde, pues bueno, se iba a alinear toda una línea de ¿cómo lo podemos decir? Pues un método, un estilo, un método, un modelo, incluso y una línea humanista, ¿no? O sea, para la educación. Estos libros, pues obviamente al principio nada más eran repartidos en la primaria, después se fueron ya repartiendo incluso, pues bueno, en los kinders, en las primarias, en las secundarias y en algunos casos, creo, porque hoy están comentando esa cuestión, en las preparatorias. Se llegaban a regalar estos libros, ¿no? Que bueno, hablábamos de las universidades Benito Juárez, ahora como un logro social que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, hace 60 años eso también era un logro social de muchísima importancia, porque bueno, ¿qué otro país, al menos en los 60s, pues daba esos libros de texto gratuito para educar, pues bueno, a los que iban a ser sus ciudadanos, ¿no? En ese entonces, con una educación patriótica, humanista, mexicana, obviamente, y podemos recordar incluso hablando de este mexicanismo que traía mucho en los textos gratuitos, pues bueno, las portadas, ¿no? Que traían, bueno, pinturas o imágenes de pinturas ya muy famosas de pintores mexicanos, como Diego Rivera, como Siqueiros, una serie de cosas. El punto es que la Comisión de Libros de Texto nace como un proyecto a largo plazo después de la Secretaría de Educación Pública que preside Vasconcelos, poquito después de consumarse la Revolución Mexicana, ¿no? Y este proyecto tiende a generar no solamente la idea humanista de la sociedad, sino también el sentimiento de amor al país recién emergido, que si bien recordamos que desde 1821 México existe, pero se la pasó todo el siglo XIX en pleitos, y hasta la Revolución Mexicana tiene cierta estabilidad, ¿no? Entonces crece bajo un modelo, por ejemplo, mestizo, de educación, donde se trata de integrar al indígena y también al mestizo o al criollo en este modelo educativo, y por eso recurre a eso, ¿no? Que podría ser una suerte de historia patria, de generarnos héroes de cartón, pero creo que no fue tanto así, ¿no? Creo que tenían cierta seriedad. Obviamente había ciertos mitos, como los hay en todas partes, ¿no? No nada más en la historia, sino en todas partes, y creo que la Comisión de Libros de Texto fue un acierto de la Secretaría de Educación Pública de la época, a pesar de que el PRI era quien gobernaba, un PRI manado de la Revolución Mexicana, pero a pesar de que era el PRI. Y fíjate que los fifís de aquella época, los conservadores, los panuchos de aquella época decían que eso no iba a durar. Claro. Que pues bueno, pues cómo le iban a regalar los libros a los niños de aquel entonces, y pues bueno, los profesores, cada profesor tenía su manera de dar clases, cómo iban a alinear el pensamiento de esa manera, y obviamente, como lo dices tú, lo enlazamos con lo de las universidades de Benito Juárez, pues decían que iba a ser un adoctrinamiento, ¿no? Claro, en aquel entonces, recordemos, como tú decías, era otro PRI, el PRI de la Revolución, que no por eso querramos decir que sea bueno, fue muy represor, pero tenía otras ideas, por lo menos era nacionalista. Era nacionalista, por lo menos, ¿no? Sí, y entonces esta cuestión de los libros de texto es importante. Ahora, lo interesante sería ver si va a prevalecer con la Secretaría de Educación Pública actual bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador, y quiénes la van a integrar, porque en los últimos años en el modelo neoliberal era integrada por historiadores, por académicos, científicos, de un corte bastante conservador, orgánico, bastante cercano a las cúpulas empresariales y de gobierno, que no eran otra cosa más que el conservadurismo en su máxima expresión, ¿no? Javier García Diego, por ejemplo, Enrique Florescano, eran los coordinadores de esta comisión, y a mí sí me parecía algo bastante aberrante, ¿no? Pero esperemos a ver, ¿en manos de quién queda ahora? Y también cabe resaltar también, para terminar el tema, Macario, si te parece, que, bueno, de los libros de texto gratuitos que nos tocaban a nosotros, porque, pues bueno, eran de un nivel diferente a los que ahora se están produciendo, ¿no? Incluso todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sé si recuerdan que hubo incluso varios memes o noticias chuscas en donde los libros de texto gratuitos, pues bueno, en algunos salía que tenías que dibujar tu mano, pero salía una mano con 6 dedos, ¿no? O cuestiones de ese estilo que decías, bueno, pues si se está
quedando la comisión a que sea algo experto, Claro, personas claro. que saben del tema, a que hagan los libros de texto gratuito y salen con esas pifias, pues bueno. Gente como Enrique Krause asesorándolos, ¿no? Y es que yo lo que nunca he entendido es en los libros de matemáticas, ¿por qué esos problemas que yo nunca entiendo, que te dicen, no sé, no creo que sea mi nivel cognitivo, muchos niños siempre se les complicaba, ¿no? Una redacción muy enredosa, pues, ¿no? Para resolver un problema matemático, para dar instrucciones, ¿no? A veces solamente bastaba con poner un frijolito en un recuadro, pero te daban una redacción de todo un párrafo de 4 o 5 líneas bastante abundante donde terminaban confundiendo. Entonces, yo espero que eso cambie. Que el frijolito, que... Sí, te confundía todo y no Y el sabía Paco dónde Chato, era. güey, que- No, los Paco Chato son más modernos, son los del Pompa, sí. No, entonces tú todavía te tocaron en blanco y negro, ¿qué? Bueno. Ya, con dibujos, no había fotos. Con dibujos, con pero- puras pinturas y dibujos, sí. A mí no me tocaban los libros de texto de antes en la secundaria. No, en la secundaria se fue. Bueno, precisamente ustedes pues Se fue. son jóvenes, ¿verdad? Respecto a muchas personas. ¿A ti te tocaron, no? Estaba yo pensando Le en tocó mochilas de cuero y que jalabas con el hilito y el Todavía trocito te daban de su pico. pizarra. A Macario le dio clase Zapata, pues. No se ponen serios, compañeros aquí en el lugar. Bueno, ustedes están hablando de los libros que conocen, pero yo creo que Julio sí conoce los primeros libros de texto. Con la imagen de la patria, ¿no? El 4 de La imagen de la patria, Todavía lo precisamente, usaban que en tenía. cívica y ética, ¿no? Ahora Los se libros tomó. de civismo, claro. Que Se fíjate retomó. que la historia de la imagen, de lo que se le considera la madre patria o de la patria, que La sale- que se le conoce como la madre patria, Ajá. que es la que sale aparece en las portada. portadas de los libros. Ella había sido una ¿cómo se le dice? No era camarera, una Mesera. era una mesera en un restaurante donde iban pues los pintores de esa Ya. época, ¿no? Y la toman como modelo. Y la toman como modelo para hacer la madre patria. Yalitza Aparicio, la venga el día de hoy, mira. Sí. No les digo, o sea. Bueno, ¿De cuáles pues, pintores? 60 años. No me acuerdo. 60 años, aniversario número 60 de la Comisión Nacional de Libros de Texto 1969. Gratuitos. Gratuitos y que hoy anuncia el presidente, por cierto, que van a llevar modificaciones de esos libros donde se va a privilegiar más la ética. Entonces, ¿en qué año se repartieron por primera vez, compa? 1969. Muy bien, muy bien. Un apoyo muy importante para la educación de nuestro país. Y una respuesta al movimiento estudiantil del 68, ¿eh? Una cosa que surgió a raíz, dice Benja, como respuesta. Claro, era un proyecto de largo plazo, pero después del conflicto que hubo con las instituciones educativas públicas, se buscaron este tipo de situaciones, ¿no? Incluso la Universidad Michoacana, después en el 70, 71, más o menos en esas fechas, recibe el terreno que ahora es Ciudad Universitaria, que en ese entonces era un aeropuerto. Antes no se tenía, ¿no? Ya saben que Benjamín todavía no nacía cuando eso pasó, pero Sí, es, claro. es el historiador del Morral de Macario. Es el Krause del Morral del No, Macario. ¿qué pasó? No. Bueno, sí, el Krause de aquí. Francisco Martín Yo los Moreno, defiendo, pues. yo los defiendo, sí. Martín Moreno, pues, Esta semana pues ha habido una polémica a raíz de que una polémica creada en las cadenas de televisión y radiofónicas del país por el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de suspender el apoyo a las estancias infantiles. De esto nos va a hablar nuestro buen amigo Miguel Pérez Pompa. Sí, pero el compa va a No dejan de caer la leña. A ver, Miguel, se suspende el apoyo. ¿De qué se trata esto, Miguel? Como lo comentábamos, Macario, se levantó la polvareda acerca sobre que se iban a quitar las estancias infantiles, que se iban a eliminar. Recordemos que incluso en campaña, como que ya traían este mito, ¿no? Los panistas ya traían esta cuestión en donde mandaban a personas a preguntarle a Andrés Manuel López Obrador sobre las estancias infantiles. ¿Por qué? Porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que se iban a acabar con los intermediarios, ¿no? Y a la vuelta de hoja, Macario, ahora a los 60 y algo días de gobierno que lleva Andrés Manuel López Obrador, y después de haber presentado el paquete fiscal, el cual pues nos va a estar rigiendo este año, en 2019, se había eliminado una parte de lo que se consideraba un subsidio para las estancias infantiles. Retomamos otra vez el fundamento, Macario, que estábamos hablando con Benjamín, en donde decíamos
que el artículo 3 constitucional, pues bueno, le daba la responsabilidad al Estado de México de ofertar o de asegurar la educación en casi todas sus etapas, ¿no? Al mexicano. Obviamente esta etapa es la inicial, cual sería pues una guardería o una estancia infantil previo al kinder, ¿no? O al jardín de niños. ¿Qué es lo que pasa? Que en los sexenios del panismo, en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Felipe Calderón, ellos al no querer, porque no era que no pudieran, al no querer cubrir esta necesidad de las estancias infantiles por parte del Estado, pues bueno, abrió la puerta a que los particulares, ya fueran de asociaciones civiles, de sindicatos, de cualquier agrupación, abrió la puerta a que ellos realizaran o pudieran crear sus estancias infantiles en donde podían recibir a los niños, les iban a cobrar una colegiatura menor y les iban a dar pues los servicios de una guardería, ¿no? Básica. ¿Qué es lo que pasaba, Macario? ¿Qué es lo que pasa todavía? Que bueno, incluso se adaptaban casas, se adaptaban cocheras, se adaptaban negocios, bodegas que no eran aptos o no estaban construidos desde un inicio, claro, para que fueran unas guarderías. Se les daba el visto bueno por parte de la Sedesol, sí, y también para justificar, como para justificar, y como obviamente estábamos hablando de un apoyo entre comillas que se les daba a los padres de familia para que ahí pudieran guardar a sus hijos mientras ellos trabajaban, pues el Estado cubría una parte de ese apoyo. ¿Qué era lo que hacía, Macario? Que les daba alrededor, o al menos esta fue la última cifra de 2018, les daba alrededor de 900 pesos, desde 100 a 900 pesos por niño cada mes a las estancias infantiles. ¿Qué era lo que pasaba o qué era lo que usaban o usan todavía? Bueno, ya no. Algunas asociaciones, sindicatos, agrupaciones que tenían estancias infantiles, pues inflaban los padrones, sí, de los niños que estaban asistiendo realmente a las guarderías. Había incluso algunas que no tenían ningún niño y que recibían el apoyo federal por cada uno de esos niños. También hay que ser claros, no quiere decir que las estancias infantiles del IMSS o del ISSSTE o de lo que sea, ajá, vayan a desaparecer, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, Julio hace varios días hizo un tuit en donde decía lo de las estancias infantiles era el ABC de la corrupción, porque recordemos que en uno de esos sexenios, claro, las estancias se llamaban estancias ABC. Pues lo que sucedió con los niños del norte, pues con Calderón. Con Calderón, sí, la guardería, la guardería ABC de Margarita Zavala, bueno, de la pariente de Margarita Zavala, en donde era un ejemplo clarísimo, Macario, de toda la corrupción en la que estaba tenía los accesos, el gobierno, perdón que te interrumpo, las salidas de emergencia, las salidas de emergencia, todo, la infraestructura necesaria y básica de una guardería no contaba con ella, ¿no? ¿Cuál era realmente lo que pasaba? Pues que solamente la gente de un gran capital pues podía poner una guardería bien hecha, ajá, con buenos servicios y aún así poder recibir de todos modos el apoyo, ¿no? Cuestión que pues bueno, incluso, a veces no ocupaba. Aunque suene a fuego amigo, hay institutos políticos, que me voy a reservar el nombre, pero hay un instituto político en particular que tiene los famosos CENDIS. El PT. Ya lo dijo mi amigo. Pues para qué te lo reservas. Tiene los famosos CENDIS. Mi hija estuvo en un CENDI del PT. ¿Y sabes qué sucedía? Esta cuestión de obligarte a ir a asambleas, afiliarte al PT, ir a asambleas de plurinominales, con esta cuestión de la coalición, no, había que presionar. Te llevaban hasta los eventos del desmadre. Pero también había CENDIs buenos, que son también los de la federación, claro, que nada más son para trabajadores del magisterio. En uno está muy bueno. Estaba muy bueno eso. Privilegios al fin. Pero fíjate que hablando de eso, sí, había buenas guarderías, sí, antes eran guarderías, claro, CENDIs, que eran administradas, algunas eran estatales, otras federales por el DIF, sí, también, ¿no? Aquí en Michoacán hay como 4 o 6 que son administradas, ajá, aquí en Morelia por el gobierno del estado, del DIF, ¿no? Y que bueno, a mí me tocó, cuando estaba morrillo, estar en una, y luego... Ya hace algún tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de los 80s. Estamos hablando de los 80 cuando empezaba el neoliberalismo, que sí, había secuelas de esto, pero luego empezaron a, como todo en el gobierno, a hacer negocio
y las empezaron a como a tipo concesionar o subrogar, Exactamente. ¿no? Correcto. Sí. Y en el cual pues siempre buscaban hacer negocio, como diría un político prominente aquí del estado de Michoacán, que se dice de izquierda, el que dice maniobras, se puede hacer maniobras, se puede, dice, ahora con el presidente no hay manera de hacer business ni maniobra, ¿no? Pero en ese tiempo sí, y eso lo aprovecharon mucho, pero mucho más los gobiernos panistas. Sí. Sí, claro. Por eso Sí. en el cielo. Incluso tomando esta palabra, ¿no? de guardería, tenemos nos da luces, Macario, nos da luces en donde pues obviamente solo se iba a guardar los niños, ¿no? No se hablaba de una educación inicial en la cual estábamos comentando en el artículo 3 de la Constitución, Macario. Simplemente en estas estancias infantiles que existen todavía y que algunas probablemente dejen de existir, pues nada más sus padres iban y guardaban al hijo y pues el chilpayate no iba a aprender nada. No, pues nada. Sí te daban de antes. Te daban de comer. Claro, todavía. Sí te enseñaban. Sí te daban muy bien. Algunas normalidades. Se me quedó viendo medio morboso esto es otra cosa, paquetón que viste es otra cosa. Saludo a nuestro amigo Pepe Avendaño, está viendo. Dice que nos van a expulsar de la coalición. Pues que nos expulsen de la coalición, ¿no? Van a expulsar a Julio porque igual que lo digo, no es cierto, los expulsan. Bueno, alguno de mis compañeros esta tarde en cabina del Morral de Macario recuerda quiénes eran los dueños de la guardería ABC. Eran familiares del matrimonio Calderón. Claro. ¿Y qué pasó en la guardería ABC? Porque no lo mencionaron correctamente. Hubo un incendio. Bueno, en la guardería ABC estaba situada en un edificio aledaño a un edificio que pertenecía al gobierno federal. Entonces lo que sucede es que al parecer hay una quema de archivos que quieren hacer. No sé por qué querían quemar los archivos deben de guardarse, para eso están, y ahora se digitalizan. Años. Ajá. Entonces el incendio salió de control, se pasó al edificio de la guardería y al no tener las salidas de emergencia, extintores, toda esta parte en regla, pues los niños mueren calcinados allá adentro. Cosa que no resolvió Calderón y que no resolvió Peña Nieto, ¿no? Y que los padres seguían pidiendo justicia porque... Siguen, sí, porque finalmente son pequeños de entre 8 o 9 meses hasta los 5 años que se quedan ahí bajo la responsabilidad de quienes están atendiéndolos con el consentimiento de los padres. Tú como padre te vas a trabajar, ¿no? Confiado en que tu hijo esté en buenas manos, confiado en que la institución que te lo recibió cumple todos los requisitos, todos los parámetros estipulados de seguridad y de todos los de educación, de trato psicológico, todo, porque el gobierno federal a través de la CESOL se supone que ya los avaló, ¿no? Se supone que ya lo revisó, como mencionaba Pompa, pero un negocio. Sí, nos mencionan por aquí nuestro buen amigo Pepe. La dueña era la prima de Margarita Calderón. Fue un incendio provocado y sucedió en el mismo edificio, que solo estaba dividido la guardería con esa bodega por tabla roca. Además estaban según quemando archivos del gobierno del estado. Del gobierno del estado que encabezaba Eduardo Burs, ¿no? Se extiende para allá, pues obviamente ahí se entiende el business, ¿no? Fue subrogado, ocurrió en el 2009, era subrogado del Instituto Mexicano de Seguro Social, y si nos fuéramos más perversos, a lo mejor era esa tragedia y lo usaron para tapar algo más, no sabemos en esos archivos, pero la perversidad, ¿no? Primero, analizar la perversidad de esta tragedia en común, pero a lo que vamos, ¿quiénes eran? O sea, ¿quiénes estaban o quiénes? La prima de Margarita Zavala, dueña de esa guardería, sí, así como muchos otros que son dueños de esas guarderías, pero como esa Pompa nada más es para dejar a los niños ahí, sin medidas de seguridad, sin formación, porque para eso se tiene que tener una formación, para tocar el pandero y una asistencia educativa, lo delicado que es tener niños chiquitos, estarlos cuidando, ¿no? Eso es un trabajo más profesional, pero como aquí todo es business, esto es lo grave y esto es gravísimo, que en otro país le hubiera costado de por sí a la espuria presidencia de Felipe Calderón, porque fue en el 2009. Sí, no solamente le hubiera costado la presidencia, sino hasta la cárcel, ¿estás de acuerdo?
sí, o sea, un país avanzado. Como mencionaba mis compañeros, esta tragedia que sucedió en la guardería ABC es el ejemplo claro de la corrupción que imperó en este sistema de estancias infantiles, ¿verdad? Que no les extrañe pues que Andrés Manuel López Obrador decida darle un mejor uso a esos recursos. ¿Cuál es el mejor uso? Pues destinarlos a donde de veras están destinados, ¿verdad? Sí. No a enriquecer los bolsillos de políticos y parientes de Y los aparte mismos. estaban en contubernio porque no nomás era también eran parientes de Bush, Ajá, sí. eran socios. Mira, aquí tengo el nombre de aquella de la prima de Margarita Zavala, Marcía Matilde Altagracia Gómez del Campo. Ella es Margarita Zavala Gómez del Campo, ¿no? ¿Tiene pariente directo? Es para ser prima hermana. Prima hermana, ¿no? más seguro. Sí, y que aclarar nada más que esta cuestión no es una lucha contra las estancias infantiles, ni contra los padres, ni contra el pueblo trabajador y sus hijos, no, es una lucha contra la corrupción. Las estancias infantiles se plantea sigan existiendo bajo otro concepto, ¿no? ¿Cuál sería el concepto en ese caso, compañeros? El caso sería que en vez de que el apoyo que estaba dando el gobierno federal, que era alrededor de 900 pesos por niño a cada estancia infantil, pues bueno, ahora más bien se va a abrir, yo creo que otro censo en donde se les pregunta a las personas que estaban acudiendo al apoyo de estas estancias infantiles cuántos niños tienen, obviamente, y si van a seguir usando este tipo de estancias para entregarles el dinero, que en este caso serían 1,600 pesos, que es más que el de los 900 pesos. Pero hay que focalizar esto, mira. Sí. Yo creo que la ciudadanía lo entiende. De repente vemos en redes sociales, pero Sí, claro. que es del PRI o es del PAN. Esto, en especial de las guarderías, le pega mucho a los panistas. Claro. Porque a partir del 2003 hubo cambios ahí en la ley del Seguro Social para subrogar estas guarderías. Y ellos están gritando el grito en el cielo, pero hasta cínicos. Porque hicieron negocio, porque se pusieron al amparo Del poder público. Sí, y más aparte de esta tragedia que sucedió en la guardería ABC, y que ahorita con un descaro descomunal sale y dice que cómo es posible que los abuelitos puedan cuidar, que cómo es posible. Pues esto es para hacer un cambio radical. Aparte sacando de contexto la frase de Espriu, ¿no? Porque no era propiamente que te lo lleves a tu abuela y le pagues. Sí, claro que una no. frase. O sea, el caso era de que los padres decidieran lo mejor que podían hacer con ese apoyo que se les iba a dar ahora por parte del gobierno. Y que ojo, va a estar vigilado, o sea, porque también de pronto se les va a dar el dinero y de pronto empieza la campaña, ¿no? Como dice aquí Julio, de, les van a dar dinero por no hacer nada. No, si esta cuestión va a estar vigilada, no es dinero en efectivo, no va a ser tal vez a través de tarjeta, solamente tal vez se podrá hacer efectivo en la estancia infantil, o sea, no es como, me dan el dinero y yo no llevo a mi hijo a la estancia infantil y me lo gasto en lo que quiero, ¿no? Eso no. Y que regresen las estancias como antes. Claro, como era, Sí, como claro, debe ser. Con infraestructura, Con gente profesional. Yo me acuerdo que estaba en la guardería Kinder de Alfredo Salce aquí en Morelia, es gravísimo, tenías hasta para jugar, Pues es que, bueno, no sé a ti como que llevabas tu juguetito. te daban hasta aguinaldo. Eso sí se me hacía eterno, lo mandaban por mí hasta las 3 de la O tarde. sea, no, mi madre fue siempre ama de casa, entonces yo kinder y me recogían, por eso no hubo la necesidad de... A ver, vamos ¿Qué pasó, entonces. Macario? No nos aplaudas, pues Macario, nos asustas. Fíjate que estábamos hablando de este, entre comillas, linchamiento que hacían los panistas, y hay un tema muy interesante, Macario, que yo creo que tenemos que retomar para un programa siguiente, que es que todas estas sátrapas se han quedado en muchas comisiones autónomas o organismos autónomos aquí en la federación, ¿no? Y a veces parece que vemos como si hubiera juego amigo, ¿no? Por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por parte de la Comisión Nacional de Competencia. Hay que recordar que la que era su presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Alejandra Fuentes, si no me equivoco en su apellido, había sacado una nota, una opinión en el periódico El Universal, ahí les regalo la publicidad, en donde decía que no podía Andrés Manuel López Obrador, o en este caso la Secretaría del Bienestar,
dispersar el dinero de los apoyos para los adultos mayores por el Banco Azteca, que lo deberían de hacer por Bancomer. O sea, ella estaba hablando de competencia, pero ya estaba beneficiando, al menos con sus palabras, a otro banco, ¿no? ¿Quién dijo eso? Alejandra Fuentes. El único banco que decidió retractarse de las comisiones. No voy a bajar las comisiones después de la anunciada reforma que no se llevó a cabo. Bueno, pero se presentó. Y muchos más, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos dejarlo en pendiente, Macario. Muy bien. Bueno, por aquí está ya nuestro buen amigo Julio. Que me daban de tragar papitas en la guardería. ¿De qué? Fritas. ¿Te daban qué? De comer. ¿De papitas. qué? Bueno, está por aquí Julio Enrique Peguero. Ya lo conocen ustedes, fundador de El Morral de Macario, antes Resistencia con Espíritu desde Michoacán. Compartan el video, Macario. Sí, ya vamos a pedir a nuestro auditorio que nos ayuden compartiendo este video para que la información llegue a más ciudadanos, ¿verdad? Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde en El Morral de Macario. Por ahí nos comentaban, antes de la participación de Julio, por aquí hay un comentario pues chusco, ¿verdad? Que a mí me mueve a risa, más bien, no el comentario, sino de lo que se trata el comentario. Okay, sí. Dice que ya están prediciendo la muerte de Andrés Manuel para agosto, ¿verdad? Que es que el brujo mayor, por ahí el brujo mayor es un canijo que creo que ni se baña, ¿no? Te sale por ahí en... La Bruja Zulema dijo que iba a ser el campeón de Cruz Azul, que no creas. Y nos preguntan qué opinamos de esto, a ver si quieren dar una opinión sobre esta payasada. Que mejor se informe en El Morral de Macario y no con el grupo mayor. Que no le haga caso al grupo mayor. Yo creo que Y que no es un tema menor estar hablando de la muerte del presidente, de la seguridad que debe existir en presidencia. Sí, no es un tema menor y que no lo tome a mal el radio escucha, sino nos estamos de repente riendo y haciendo esta clase de cosas. No es un tema menor. Lo que sí es gracioso es que gente como el brujo mayor, que siempre ha estado cercano a Televisa y esa clase de cosas, haga este tipo de comentarios. Pareciera que lo que quiere generar es eso, ¿no? Que la opinión pública de la ciudadanía se empiece a preocupar. Se vaya por el chisme. Claro, entre en crisis. No hagamos caso de esa clase de cosas. Que se informen en la diversidad de medios independientes que hay y otros no tan independientes que también son más plurales, pero principalmente en El Morral de Macario, ¿no? Y que evidentemente la seguridad del presidente, como lo dice él, pues no nada más recae en la ayudantía y en la su gente cercana, sino en todos, ¿no? Andrés Manuel siempre lo dice, a mí me tiene que cuidar el pueblo, y efectivamente es lo que tenemos que hacer. Ya vieron el video, también algo chusco, en donde están creo que en Ciudad Córdoba, si no me equivoco, en Veracruz, en donde un reportero, yo creo que es un medio independiente, le pregunta a una señora que si está, que qué opina, ¿no?, acerca de las conferencias de prensa que hace Andrés Manuel López Obrador en las mañanas. Y bueno, la señora muy enojada, muy ofuscada, le dice: en primera, me caen gordos los periodistas porque quieren que Andrés Manuel López Obrador resuelva todo lo que no hicieron los demás. Dile como lo dice. Ahí voy. Y cito, dice: ya no me lo estén chingando a mi presidente, yo si tengo que dar la vida por él, la voy a dar. Punto. Buenas tardes, Juni. Por ahí anda Juni viéndonos y por ahí escuchándonos. Desde Paracho viéndonos, al parecer. También Choras, el compañero Choras. Sí, un compañero que tuvimos la oportunidad de impartirle clase con compa en algún momento. Por ahí nos está viendo, nos saludamos. Qué motes, ¿no? Qué lástima. Nos un saludo. ¿Quién dicen? ¿Qué? ¿Quién dicen? Choras. Se apellida. ¿Qué pasó? Bueno, ya en un plan pues serio, amigos de... Y del nave. Bueno. Como les comentaba, está por aquí ya listo Julio Peguero. Él trae un tema que le titula Consejo Morena Michoacán. ¿De qué se trata esto, Julio? Muy bien, muchas gracias, Macario. Antes que entrar a tema, aquí los compañeros son algo discriminativos. También nos está viendo la secretaria de Jóvenes. Claro que sí. Un saludo. Invitamos, secretaria. Invitamos, este es un programa. Sí, claro, así como compartimos los sillones de Quilombo. A ver, en algún momento. Sí, en algún momento. La Secretaría de Jóvenes del Gobierno Municipal nos está viendo, Macario. Le hacemos la invitación
de jóvenes del municipio de Morelia, se llama Denis Chantal. Te invitamos, ya después te pondremos en contacto contigo. Este espacio sí es para morenos y de morenos, ¿verdad? Y algún otro tostado que invitamos por ahí, pero bueno, cabe resaltar que hemos estado invitando a ciertos diputados, pero este tema en especial, Macario, sí nos gustaría abordarlo porque después de que se ganó la presidencia de la República, que muchos municipios en otras entidades se ganaron, bueno, en el caso de Morelia, ¿no? Todo con lo que se participó el 1 de julio la ciudadanía moreliana, en especial nos dio la confianza y arrasamos, acabando con casi casos. Pues empezó a haber un vacío de poder dentro de Morena en Michoacán. Así es. ¿Por qué? Pues porque el presidente que estaba, Pantoja, Arzola, Roberto, ¿verdad? Sí. El Robert fue delegado, ¿no? Porque la secretaria de delegación, la maestra María Chávez, tuvo la suerte en la insaculación de ser diputada federal. Porque el secretario general del partido, el profesor Casimiro, tuvo también la suerte por la insaculación de ser senador. Por la maestra Blanca Piña, que era la secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Estatal, pues compitió para una senaduría, ganándola, y también tuvo la suerte de quedar en la insaculación. Sí, en las dos. Ahí era ganar, y más aparte, pues si recordamos, le ganó ahí a eminente señora muy querida por Macario. Y bueno, también pues varios miembros del Comité Ejecutivo Estatal, ¿no? Quedándose nada más el de finanzas, el maestro Fidel Rubio. Sí. Aquí en el comité, entonces hubo ese vacío. Por ahí se hizo un congreso nacional. Recuérdenme la fecha, por favor, porque no la traigo. Fue el quinto congreso nacional, ¿sí? No, fue en agosto. Pero fue, creo que el tercero extraordinario. No, fue el quinto, mi compa. El que fue en el Palacio de los Deportes, ¿no? Sí. Me encanta la preparación con que llegan Sí, al fue. Valle de Macario. Ahorita lo checamos, mi Macario, tú no te preocupes. Macario se enoja. Parece Se que enoja existe el porque internet. son temas Es delicados parte del para periodismo él. actual, Macario. No, y son temas delicados para él porque pues es difícil, yo lo entiendo, ¿no? Bueno, el chiste es que en este quinto Congreso Nacional de Morena, celebrado en agosto, si mal no me equivoco, ahorita que lo checamos aquí con los compañeros, ¿sí? Se determinó que el Comité Ejecutivo Nacional, en representación ya llegara ayer por Valencia, pues nombrara a delegados estatales. Así es. En Michoacán, en los comités ejecutivos estatales. ¿Sí? De ese momento a la fecha no ha habido nombramiento de Sí, de ninguno. Aquí, en el caso de Michoacán, nos ayudó el doctor, como le dicen los amigos tostados, y nosotros también lo sabemos. Es un amigo que queremos mucho, pero vamos a ser muy propios en esta tarde, como los tostados. Sí, el doctor. Y no es que le quememos incienso al doctor. El doctor Sergio Pimentel, el doctor Pimentel, para los amigos de ellos, pero estamos en modo tostado ahora. El doctor Sergio Pimentel se perfilaba para ser el delegado, presidente interino. Ajá. ¿Por qué? Pues porque él vino a ayudarnos, fue delegado en Michoacán, De parte propuesta del secretario de organización en ese tiempo, el doctor Gabriel García, que más aparte, pues, fue algo especial porque en Michoacán como que no hubo los resultados que esperábamos en el tiempo, hubo hasta enlaces locales. Pongo esto en contexto porque tiene mucho que ver, y no sé en otros estados, pero en el consejo se había dirimido. ¿Por qué? Porque había muchas villas, porque había un encono fuerte
entre los compañeros consejeros y algunos referentes políticos, les vamos a llamar, ¿no? Y bueno, como algunos acusan, algunos pues le llaman a los consejeros y dicen no te presentes, otros no saben operar, y otros se iban con toda la yugular hasta escribiendo en el periódico, ¿no? Ocupando los órganos de Dirección Nacional de Honestidad y Justicia, pues se suspende por ejemplo, el maestro Juan Pérez un año, ¿no? Se le indica al presidente del consejo, al profesor Albavera, que no cite más consejos por el bien del proyecto. Estoy poniendo en contexto las cosas, que no está haciendo la barba nadie. Estoy poniendo en contexto las cosas. Y bueno, algunos fuimos, la verdad, omisos y nos dedicamos a trabajar políticamente y convenientemente omisos. Eso también hay que reconocer. Algunos así lo fuimos, como dijo Don Natera, sentido de pompa. Eres un perverso y un intrigoso, ¿no? Así soy yo. Entonces, ese mero. Entonces, así pasó. Y bueno, tras esta disyuntiva de 5 meses, o tras esta disyuntiva de todo este mes, todos estos meses que han transcurrido, son cerca de 4 o 5 meses, ¿sí? Pues no se ha nombrado. Y no se ve que se vaya a nombrar. Digo, muchos andan preocupados si entran al gabinete, otros andan preocupados si entran al gobierno de Morón. Ahí aquí en el municipio. Sí, Denise, si vienen otras a pedir chamba, tranquila. Sí, bueno, sí. No, ni el pompa. Bueno, somos jóvenes, ya no alcanza y son jóvenes, pero sí. no te preocupes, Estamos bien representados por nuestro amigo Rigo ahí. Claro, sí, Rigo. Claro. Entonces, también está allá Murari y... ¡Súper representado! Los RTV también. Sí, parece que están hamburguesas ahí. Sí. No. Vamos a continuar nuestro... Perdónanos, Macario. Respeto a nuestro auditorio. Menos, es que somos varios, pues son compañeros de ahí de la banda, pero bueno, menos los morenos de corazón, pues todos los demás están representados, pero bueno, el chiste es que andaban preocupados gente en eso, pues los consejeros y cerca de los comités de protagonistas del cambio verdadero y alguna base de Morena que le interesa la vida orgánica del partido, pues decía que sigue. No nada más la chamba, pues. Sí, que sigue, ¿qué vamos a hacer? O sea, antes era la cuestión de llevar la regeneración, el señalar al sistema, el por qué era necesario el cambio. Claro, ahora también lo de informar acerca de la guerra del huachicoleo y nada, ¿no? Pero bueno, aparte, pero ¿qué trabajos partidistas se pueden hacer cuando tenemos que saber distinguir lo que es gobierno y lo que es Morena? Y eso es muy serio, porque no podemos caer a que un servidor de la nación, ¿sí?, aproveche para hacer o llevar agua a su molino, ni aunque sea institucionalmente de Morena o que quiera que Morena crezca. No, el presidente ha sido muy claro en esa ocasión, y los que están participando ya en gobierno federal, que son los delegados ya nombrados, pues tienen que hacer el trabajo de gobierno. Ya quienes vayan a participar en las otras delegaciones, direcciones, institutos, lo que sea, pues van a tener que distinguir y separar. No voy a ser presidente municipal y ya pensar en que quiero ser gobernador y armar la estructura, y a ti no te contrato y no te firmo el nombramiento porque tú no, tu líder máximo no ha acordado conmigo, a ti sí porque pues Bedoya ya me dio el visto bueno, a ti también porque Pantoja ya me chispó los dientes y me dijo que sí, ¿no? A ti porque eres el doctor Sergio. Eres el chingón del partido y... Entonces, o no podemos estar en el Senado pensando que los trabajos que se hagan es para una candidatura a gobernador, porque eso es diferente. Porque más aparte Morena, y es 8 meses lo que falta, Morena va a tener que vivir su proceso interno, porque también ahí salió de ese congreso mandatado de que tiene que renovar sus estructuras más aparte. ¿Sí? Que así tiene que ser Morena, tiene que dar seguido la orgánica. Entonces, viendo este espacio en Michoacán por los consejeros, desde hace mucho que fueron electos en 2015, Macario, amigos de Radio AMLO, pues deciden organizarse.
¿sí? Y hacer un consejo. Pero más que nada, pensar en qué vamos a hacer, o sea, en pensar en cómo llevamos a cabo esta vida partidaria, cómo dejamos este vacío de poder y más aparte, si nombran un delegado, ¿cuál delegado es el que pueda cumplir o pueda llevar a esta transición de 18 meses a que cerrar las estructuras de manera imparcial? Porque luego se dio una disyuntiva, el exregidor Osvaldo Ruiz, a través de los medios, se llama Michoacán, no sé, al que mantiene pues, de todo nadie los ve. Michoacán Informativo, que también es el ¿Chayoteado? no, es el medio electrónico, página favorita del delegado Pantoja, ¿no? Empieza a hacer una serie de hasta ayer entrevistas, Mayo me lo pusieron ahí. de entrevistas donde dice que pues que a lo mejor que todavía no está definido que Yeyo Pimentel, que a lo mejor él es los el... iban a regañar. Que él No, eso es antes. pero ¿cómo dice? Okay. Que ni se apunta ni se descansa. ni se desapunta, ¿no? O sea, No, sí, pero para antes, como siempre, porque hay un personaje ahí que les maneja los medios que se llama Aurora Miranda, ¿no? Que siempre como que ponen, y yo sí digo nombres, digo sin empacho, entre gitanos no nos leemos la mano, y que mandan a hacer esos artículos donde también se oye porque Nicole volteó a ver a Osvaldo Ruiz, ¿no? Cuando pues es un referente político importante, claro, muy local. ¿Importante para quién? Muy local. muy bien, Macario. Tiene su trayectoria, ¿no? Digo, pero es muy local. O sea, la verdad no sí, no nos despeinamos, pues. Te vas al aeropuerto y ya no lo conoces, te vas a Puertas del Sol y ya no lo conoces. Entre María no lo conoces. No, claro. Te vas al Café del Prado y lo conocen, o a la Rosas, ahí a la Rosas. Ah, claro, pero bueno, el chiste es que es un liderazgo local y aprovechan esta disyuntiva de la falta del Comité Ejecutivo Nacional de nombrar a un delegado y se empieza a hacer toda esta revuelta. Pero el Consejo pues no se complica. ¿Qué dice? Le damos el respaldo y le sugerimos ayer con ponerse de manera respetuosa. de manera porque sí salió de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia una circular donde se dice que no se puede estar nombrando ni secretaría, ni sustitutos ni nada. Se le hace una sugerencia y más aparte el Consejo determina hacer un cuerpo colegiado de 12 consejeros representados por cada distrito electoral federal para poder seguir y llevar información a los comités de protagonistas, porque hay mucha mala información, Si se dan una vuelta en Michoacán ahora o ellos que según dicen que también están haciendo giras, pues hay una mala información, ¿no? Entonces dice, oye, ¿por qué ratifican a este del PRI? Ya se les explica cuál es el procedimiento de los 180 días. Oye, pues aquí ya llegaron, porque llegaron los amigos tostados del PRD aquí a querer tomar también posición y hacer vida orgánica, que es válido dentro de Morena. Oye, pero ya llegó, ya se autonombró que presidente, ya pusieron la oficina de enlace legislativo Morena, Cristóbal contigo, y ya pusieron acá la oficina de enlace legislativo Morena, y Anita Sánchez te acompaña, cositas así, ¿no? Cositas, visita Guanajuato, ¿no? El chiste es que empiezan a hacer y cuando se va a informar a la gente que está este periodo, que está este proceso, porque luego hasta piensan que Yeyo es presidente o que lo van a nombrar presidente y que se va a quedar, ¿no? Que hay un intervencionismo y no, o algunos expresan, no, pues es que ya llegaron los de México, los chilangos y nos están aquí imponiendo y pues nosotros somos bien Michoacán y no es así, ¿sí? Entonces sí era necesario que se le diera actividad a estos consejeros. Aparte tienen la legitimidad porque son la autoridad máxima de la ente partidista, de la ente partidista, ¿no? Y qué bueno, este cuerpo colegiado, esa es la tarea. Y más aparte también trazar líneas políticas. Que no hemos hecho análisis aquí del Congreso.
¿Qué pasó con los impuestos? Sí, claro. Hemos hecho análisis aquí de esa coalición que nos recordó ahorita nuestro amigo Pepe Avendaño, que nos iban a expulsar de esa De la coalición. coalición. Pero la verdad, o sea, esos análisis. Qué feo. ¿Qué incursiones de presidentes municipales han estado? Algunos que hasta han estado en contubernio con el gobierno del estado, que han levantado, en el caso de Contepec, que levantaron a nuestro amigo Joel, lo secuestraron, que era presidente de Morena, que es referente en Morena dentro de Contepec, ¿no? Que a la esposa del candidato, ahora esta pasada de Paco Bolaños, también la levantó el mismo grupo ahí que son del PRI, ¿no? Ajá. Entonces, y que ahora lleguen y se quieran incorporar y no haya una autoridad que le ponga fe y diga, oye, no, o sea, está bien, Sí, es necesario. está bien la apertura, y que también sepa distinguir, porque a veces los que estuvieron de brigadistas en el proceso, pues los mandan de servidores de la nación y no sabemos si ya la actividad partidista, o lo quieren mezclar y ya la actividad partidista pues tiene que ser muy diferente. Claro. Se han hecho esfuerzos importantes como los jóvenes aquí de Morelia, que van a hacer su encuentro estatal de jóvenes, como los jueves culturales que nos visita a veces esta Laila, le doy a abrir el programa. que nos informa, como el desaparecido y ahora resucitado secretario joven del Comité Ejecutivo Estatal, Emanuel, con sus diálogos por la cuarta transformación. O sea, se han hecho esos... terapia intensiva, algo Sí. así muy Yo grave. yo tengo entendido que el amor, porque Oh, ya. es muy Bueno, importante. también La vida es una telenovela. Sí. La vida es- Sí, por ahí tiene esa formación de como que ese equipito cuando se enamora, como que se desaparece un tiempo, es cuando hace falta amor, y después regresa, pero sí es importante. Entonces el Consejo determinó esto, celebrar todos los sectores de Morena, todos los sectores activos que están en Morena lo celebran. Los únicos que no lo celebran son los que vienen del PRD, obviamente fueron excluidos porque ellos... Los que quieren agantallar, los que vienen a la No, carroña. deja de eso, deja. Y los que quieren seguir firmando los cheques. En el 2015, Sí, también. ellos estaban apoyando a Silvano. Ajá, Y no es un claro. reclamo, no le daban vida orgánica a Morena. Sí, Ellos no, vienen no les desde el importaba, 2015, sí. ¿no? O algunos ya no, pero fueron elegidos en el 2015. Dos, porque ya me están cortando. También el que se molestó fue el grupito del delegado y de este regidor, que también, bueno, el delegado sí está desde antes, nada más que pues él como está huerfanito lo agarra este tipo de tostados, que también en el 2015 apoyaron a Morón en el PRD, Sí. que ahora lo desconocen, Sí. y a Silvano, pero ahora ellos se dicen que son los militantes de Morena y son los que han hecho ruido en las redes sociales, tan como los panistas. No sean cínicos, compañeros, son bienvenidos a Morena, pero ¿cómo explicarles que no lleguen a agandallar y que no lleguen a desestabilizar un acuerdo que se ha hecho por las fuerzas vivas de Morena? Llegará su oportunidad de participar, de que también ustedes tengan esos espacios y se lo ganen con trabajo, no en las rosas, hablando de la inmortalidad del Sí, campeón. no. Jóvenes. Claro. Sí. Claro. Los dejo porque Se agota el tiempo de nuestra nos hablaron programa. desde la Secretaría de Bienestar, Nos que hablaron, a la redacción, que estamos hablando de El editorial. nos hablaron de, no, no es cierto, desde gracias. nuestra conciencia, o me hablaron desde mi conciencia, ¿verdad? ¿Qué te dijeron? Voy a tener que leer un comentario Ok. que se apega mucho a lo que se está comentando y a lo que está sucediendo en general en el partido Morena a nivel nacional. Cántalo, Macario. Muy bien. Voy a leer una parte para que no es mío, es de mi buen amigo Jacobín. Ah, muy bien. Dice, es tarea del Movimiento de Regeneración Nacional vigilar, cuestionar y corregir prácticas partidarias que ensucian nuestro proceso de transformación. El partido ha demostrado estar lejos de lo que Andrés Manuel López Obrador necesita para garantizar los cambios que queremos. A punto de corromperse por sus execrables prácticas de cuotas y cuates, que salen de las cañerías priamperredistas para salpicar a algunos liderazgos que son capaces de todo por lograr sus propósitos personales. Me voy a saltar una partecita, pero seguimos. Si no corregimos estas prácticas y otras igual de reprobables en el partido y en el gobierno, nuestra lucha se va a ir al caño.
impulsemos con fuerza la horizontalidad que caracteriza a nuestro movimiento y ese espíritu indoblegable de lucha por un alto ideal que nos hacía resistir los sacrificios que sí hicimos, quienes los hicimos. Hasta aquí el comentario de mi buen amigo Jacobino, lo suscribo. Bueno, amigos del Morral de Macario, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Que compartan el programa. video. Compartan el video para que la información llegue a todo mundo. Gracias Miguel, gracias Benja, gracias Julio por Saludos estar aquí en este Thundercats. programa. Todos. Y muchas gracias a Secretario Emanuel, Municipal. muchas gracias a Vinicio que nos echaron la mano aquí con los Sí, a la controles producción, técnicos. a la Ya, producción. No salen a cámara, pero son parte muy importante del Sí, Morral de claro. Macario. Y ahí está. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Vamos.